Hola muchachada, buen día. Les voy a compartir hoy la clase de hoy, que estamos hablando fundamentalmente de los puestos específicos ofensivos y las relaciones que se crean entre ellos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito que la formación del jugador de handball se sienta en un montón de aspectos, pero bueno, fundamentalmente en tres planos, ¿sí? Y en los tres espacios de la conducta. Un plano bioenergético que tiene que ver con la parte física, con las cualidades físicas, con el sistema orgánico y funcional, obviamente, de nuestro cuerpo y las mejores funciones para esta relación. Un plano biomecánico, ¿sí? Que tiene que ver con la preparación técnica y mejorar el gesto. Estamos hablando de los elementos técnicos individuales, que estos enlazados, digamos, el mayor acervo motor, mientras más capacidades técnicas y el gesto técnico biomecánicamente hablando más se acerca a la perfección, enlazado con otros compañeros que reúnan las mismas características, empezamos a hablar del plano biorrelacional. En ese plano biorrelacional, que tiene que ver con las relaciones que podemos crear entre ambos en pos de un beneficio individual y colectivo, es como surge, obviamente, cómo tendría que prepararse o fundamentalmente el trabajo táctico, ¿sí? Para hablar de la táctica tenemos que hablar de una serie de factores, y esa táctica es lo que me va a dar función y orden de algunos movimientos específicos, cómo y por qué deben emplearse y en qué momento, porque obviamente si tenemos medios tácticos o situaciones de resolución táctica para determinados momentos de una situación de juego, quizás no sean los mismos ante otra situación, en otro momento de la situación de juego. O en la misma situación puede llegar a darse que estoy pensando que por ahí se puede llegar a ser el medio táctico a utilizar, eh, porque es lo que estoy evaluando como jugador en ataque, y resulta que mi oposición pensó otra cosa y colectivamente e individualmente están intentando por ahí contrarrestar esas situaciones que estoy planteando, y obviamente tienen que corregirse. Así que, ¿cómo deben emplearse? ¿En qué momento deben emplearse? ¿Para qué? Los por qué y cómo es importantísimo en esta percepción. Esas circunstancias más idóneas de uso, ¿cuándo y en qué momento sería más oportuno? ¿Y cuál será más oportuno y en qué momento? ¿Y cómo organizamos todas esas acciones? Un pensamiento importante es que, basándose en todas esas relaciones o interrelaciones que van variando de los propios elementos del juego con el propio reglamento, porque tengo, por ejemplo, tiempo, tengo eh, pasos, que todo me restringe, cosas que puedo hacer y cosas que no, la cooperación con los compañeros, la misma oposición que les estaba diciendo recién con los contrincantes, todo eso va variando, nos obliga continuamente a realizar esos movimientos y esas acciones que se van adaptando a las mismas situaciones y a las constantes condiciones que el mismo juego eh, va brindando, ¿sí? Esta táctica colectiva fundamentalmente se divide, vamos a pensarlo en atacar y defender, que ya lo estuvimos viendo en el ciclo del juego. En ese atacar nos vamos a centrar fundamentalmente ahora, y bueno, estamos hablando de que el ataque, la táctica colectiva, porque también tenemos una individual, se divide en grupal y de equipo. La grupal tiene que ver todas las relaciones que puedo llegar a crear con mi compañero de al lado, y ya la de equipo son las relaciones que puedo tener con mis compañeros que tengo al lado y también quizás los que tengo adelante o los que tengo atrás.
Y estamos hablando ya ahí de más compañeros llevado a todo el equipo, que serían los 6 jugadores ofensivos, más el arquero, que en este caso al tener la pelota también se construye en ofensivo, y como también el reglamento ha cambiado, están apareciendo nuevas situaciones tácticas de superioridad con el 7º jugador. Entonces, dentro de lo grupal, relaciones de a 2 mínimamente, mi compañero y yo, podemos encontrarnos con medios tácticos para trabajar en el núcleo mismo del 2 contra 2, nosotros dos, te atacamos a ustedes dos, elementales, simples, básicos y complejos. Son todas situaciones de relación con mi compañero en pos de sortear una dificultad contra otros dos o contra uno, o contra tres, o contra más. Y dentro de equipo, estamos hablando de los enlaces de todos esos medios tácticos de a 2 que se pueden hacer en el equipo también, llevado del 2 a 3 contra 3, 4 contra 4, hasta llegar al 6 contra 6, o hasta llegar al 7 contra 6. Los sistemas son la forma en cómo están escalonados el juego, digamos. Hay distintos sistemas de juego. Uno fundamental es el 3-3, 3 adelante y 3 atrás, que bueno, ya lo vamos a hablar ahora en unas filminas que sigan. La forma que tiene mi equipo de jugar, de acuerdo a las características también de los jugadores y al ideal de juego de la institución, del club, del equipo, del entrenador, y relacionado también propia y exclusivamente con las fases del juego que ya los hemos visto, ¿sí? El ciclo del juego y todas esas fases. Esto vamos a ir más adelante. Dentro de esos principios tácticos, o de esos principios tácticos no, sino vamos a pensar que cada uno de los jugadores tiene que tener presente una serie de principios tácticos o cosas a seguir que están implícitas con el mismo juego, con el desarrollo del ataque. Esos principios son el principio de proximidad, que tiene sus propios contenidos, el principio de creación de espacios, que está relacionado con el anterior principio, la ocupación de espacios, que también está relacionado con el anterior principio, que era el de creación de espacios, y el que está relacionado con todos, porque si no sucede esto, no pasan todos los que siguen, es el del ataque al intervalo. Vamos a ir uno por uno a cada uno de ellos. Principio de proximidad. ¿Y qué es esto? Fundamentalmente vamos a hablar de acercamiento al atacante, del atacante al defensor propio. Esta situación fundamentalmente es una situación par. A ver si se puede ver. Esta situación es una situación par. ¿Por qué par? Porque mi defensor y mi atacante es en el duelo 1 contra 1, ver y todas las variables de incertidumbre que eso pueda llegar a provocar, quién es el que gana realmente. Es un duelo constante. Esto es una situación par. Si me acerco al defensor, ya sea con pelota o sin pelota, este contenido se denomina fijación par. Puede ser también una fijación impar, cuando por ejemplo el jugador atacante que está en celeste y es redondo ataca por ejemplo a otro defensor que estuviera por ejemplo en línea o escalonado con su compañero, eso sería una fijación en par. Pero bueno, pensando en el principio de proximidad, es tratar de acercarme a mi propio defensor para crearle una fijación par, y poder pasar la pelota en el caso de que la tuviera. Paso la pelota, existe un desmarque defensivo, que ya vimos en el tema de las individualidades y las habilidades específicas, que es un retroceso para poder garantizar el apoyo de pase o garantizar una posible futura recepción, y salir del radio de trabajo, obviamente, del defensor. Y ese radio de trabajo es salir de la visión del defensor para que no me esté mirando a mí. El defensor tiene que estar centrado a quien tiene que marcar. Si yo encima me alejo y puedo llegar a ser peligroso para recibir, y a eso me voy a un espacio donde él por ahí no pueda verme, pero que también pueda ser peligroso, es sumamente importante. Entonces, para que quede claro, el principio de proximidad
fijación par, fijación par, fijación impar, es acercarme al defensor, puede ser con o sin pelota, desmarque defensivo, garantizar el apoyo de pase y salir del radio de visión del defensor. Eso sería como característica importante, todo jugador tiene que saberlo. Un segundo principio, el de creación de espacio. Al crearse una fijación de espacio, al crearse una fijación, ya sea par o impar, si el jugador que ataca con pelota o sin pelota, si tiene pelota, más todavía, ataca a un determinado sector y logra llamar la atención, por ejemplo, de ese defensor, y lo moviliza en anchura o en profundidad, se está creando un espacio por algún lado. Y al ser creado ese espacio, significa que los defensores se están moviendo y que tenemos garantías de éxito si es que podemos ocupar esos espacios como lo sigue este principio. Entonces, si sabemos que mi compañero me ha creado un espacio, o mi compañero no lo ha creado, pero se ha creado solo porque hubo un error en la defensa, tengo que ser inteligente, y si hay un espacio tengo que intentar ocuparlo porque está libre. Y en esa libertad, en ese espacio, puedo llegar a generar peligro, obviamente, en el rival, ¿sí? Y esto asociado a los demás principios, el ataque al intervalo. ¿Qué es el intervalo? El intervalo básicamente es el espacio entre defensores. Por ahí en algunos libros se les van a encontrar con ataque entre jugadores, defensores, que pueden ser, si están en línea los jugadores que están en defensa, como en este caso, hay espacios interválicos a los costados, a la izquierda y a la derecha. Si el jugador ataca directamente a esos espacios, los espacios se van a crear en la cuestión de cerrar o doblar la marca a los costados tanto izquierdo y derecho para que pueda ser utilizado por otro compañero. Vamos a la simbología. Bueno, acá ya los tienen. Lo fundamental de esto es que, para que les quede claro, el gráfico de defensa está con el área invertida hacia abajo, con la medialuna para abajo, y el gráfico en ataque es hacia arriba. Se los muestro y es el código internacional, porque vamos a empezar a hacer algunos gráficos no solo por situaciones de juego, sino también para situaciones de clase, ¿sí? Vamos a pasar a otra ventana, que lo tengo por acá, déjenme un segundo. Seguimos con un gráfico fundamentalmente de los puestos específicos. Vamos a pensar que el arco, mi arco es el 1, ¿sí? Mi arquero es el jugador 1 acá, este que se está moviendo, y vamos a pensar fundamentalmente en líneas de juego. Entonces, vamos a pensar en jugadores que se ubican por acá, en una línea, o en un espacio, pues las líneas pueden estar quebradas. Y en otro espacio también, más o menos aproximadamente, vamos a crear los jugadores. Entonces, jugadores en una línea, lo más cercano al arco, ¿sí? Lo más cercano a mi propio arco, pero en realidad estamos jugando hacia el otro lado. Estamos hablando de fundamentalmente jugadores de primera línea. ¿Estamos? Que quede muy, muy claro. Jugadores de primera línea. ¿Y estos quiénes son? Los armadores. ¿Sí? Jugadores de primera línea, los armadores, el jugador 2, 3 y 4. Unos jugadores de segunda línea, los jugadores de segunda línea serían los jugadores que están un poco más alejados, y los vamos a agregar
¿sí? El jugador 5, el 6 y el 7, que serían los jugadores de segunda línea. Vamos todo preparando acá al instante. Vemos que somos muy eficientes. Jugador 5, 6 y 7. Vamos a las posiciones, que es el tema central de hoy, y las relaciones que podríamos llegar a crear. Entonces, jugador 2, 3 y 4, jugador de primera línea, son los armadores. El armador derecho, en este caso, ¿sí? Perdón. En este caso, el jugador 2, que es el armador izquierdo, espero que todo esto salga, va a atacar, y obviamente generalmente es diestro, va a atacar en profundidad, ¿sí? Va a pasar la pelota a su armador derecho, que también imagino que atacará en profundidad, y pasará la pelota. Lo que va a hacer ahora el jugador 3, que recién pasó la pelota, ¿sí? Va a tratar, en la medida de las posibilidades, de desplazarse hacia atrás, desmarque defensivo, para poder ser un posible receptor, obviamente de la pelota, ¿sí? Entonces este jugador, fíjense los movimientos que hacen y cómo seguiría la situación. Desmarque defensivo, ¿sí? El retroceso del 3, eso es lo que se llama desmarque defensivo. Entonces, el armador izquierdo, el armador central y el armador derecho. Estamos jugando un poquitito. Salida al apoyo, también desmarque defensivo del 7, que sería el extremo derecho, jugador de segunda línea, ¿sí? Para recibir la pelota. Para recibir la pelota del jugador 4, ¿sí? Que quien va a atacar en profundidad el espacio libre, porque ha fijado, porque ha creado mismas situaciones, y le va a pasar quizás la pelota al jugador 3. El 7, que era extremo, se va a desmarcar de nuevo para poder recibir la pelota. No sé, son situaciones de juego mínimas. Por ejemplo, el circulador, jugador de segunda línea, que sale al apoyo por ahí entre defensores para poder recibir la pelota y atacar en profundidad. Quizás combine con el otro armador. Que también por ahí ataca en profundidad con el jugador, y justo el extremo izquierdo se está desmarcando para que pueda recibir la pelota, y por ejemplo pueda tirar al arco. Viendo todas las situaciones de cómo fueron las dos líneas de juego, estas líneas obviamente se van quebrando. Eso es lo que estuvimos haciendo recién, y lo podemos hacer también gráficamente, obviamente en un gráfico con papel y lápiz. Después falta esto, falta la defensa. Fíjense mínimamente que las relaciones que podemos crear son innumerables, de acuerdo también a lo que me esté planteando la defensa. Bueno, podríamos seguir, pero me parece que ya es demasiado por el día de hoy. Hablamos de todas las situaciones de jugadores de primera línea, jugadores de segunda línea, los puestos específicos, ofensivos fundamentalmente. De lo defensivo vamos a hablar más adelante. De los principios tácticos, ¿sí? Ofensivos, todo lo que tiene que saber cualquier tipo de jugador que esté atacando.
Hablamos también de qué es una táctica individual, una táctica colectiva y una táctica de grupo. O sea que nos metemos de lleno con lo que estábamos hablando toda la primera parte del juego. Estoy medio impresentable, les pido disculpas, por eso que puse la foto, pero bueno, no quería dejar de saludarlos. Hay una pequeña tareita que se las voy a dejar, se las vamos a dejar directamente en el modo, ¿sí? Así que esperemos que estén bien y bueno, la semana que viene hacemos un Zoom. Chau, chau.